Quedó atrapada. Hola, bienvenidos al canal de Green Carnivorous. Hoy vendremos hablando de lo que es un poco de la introducción a cómo se debe cuidar una Dionaea muscipula, mayormente conocida como Venus atrapamoscas. Podemos observar, si tú ya has comprado con nosotros, te daremos un breve tutorial de cómo debes de regarla. Yo sé que existen algunas otras maneras de darle su riego, pero les mostraré la que yo utilizo. Bueno, podemos ver que tenemos aquí una charola. Principalmente esta planta se debe de regar con lo que es agua de garrafón. ¿Por qué agua de garrafón? Porque regularmente el agua que nosotros utilizamos de la llave o del grifo viene clorada o viene con algunos otros minerales adentro de las tuberías que podrían dañar nuestra planta. Ponemos agua de garrafón en un recipiente un poco hondo, si se pueden fijar es un poco hondo. Tiene que ser agua limpia. Pueden ver que el agua de aquí está un poco sucia, pero es porque la he utilizado para regar varias plantas de este tamaño, y por lo regular cuando una maceta es muy grande, pues empieza a tirar por abajo de sus hoyitos el sustrato en exceso. Pero no pasa nada, pueden utilizar varias veces esta agua, a menos de que empiecen a notar que el agua está empezando a oler mal, o que la vean que le cayó algún otro tipo de sustancias o tierra que no es viable para la planta. Bueno, empezamos pues. Esta es la Dionaea. Es la Dionaea típica, mayormente conocida como Venus atrapamoscas. Esta es originaria de los pantanos y humedales de Carolina del Norte y del Sur en Estados Unidos. Es la más conocida de todas las plantas carnívoras que existen en el planeta, y pues también es una de las más impresionantes que existen. El riego siempre va a ser por abajo, aproximadamente llenando nuestro recipiente. En este caso, como es una maceta grande, necesitamos también mayor cantidad de agua para poder regarla lo mejor posible. Ya que tenemos lista nuestra agua, lo que va a hacer es colocarla en el recipiente. Si se fijan, que el recipiente cubre lo que es la mayor parte de la maceta, y la dejamos ahí reposar entre 10 minutos a máximo 20. El sustrato lo que va a ser un efecto como de esponja que va a ir absorbiendo el agua hasta la superficie. Ya que veamos que nuestra tierra está húmeda, que esté brillosita, por así decirlo, es cuando ya es tiempo de retirar la maceta. Una vez que se ha regado correctamente la maceta, lo que vamos a hacer es destilarla un poco y quitar el exceso de humedad en la maceta. La agitamos con cuidado, que no se nos vaya a caer. Se preguntarán que por qué mi Dionaea está mojada. Un detalle aquí, que por ejemplo cuando una maceta es muy grande, lo que yo agarro es uno de estos. Por lo regular se utiliza para las plagas, para ponerle sustancias químicas, pero yo la utilizo con agua de garrafón. Eso sí, muy importante. Siempre hay que utilizar de que el agua sea muy fina, para que así evitemos hacer hoyos o túneles en la tierra que hagan que la planta se vea afectada. No importa si su planta se moja. De hecho, el agua de la lluvia también es una agua viable para poder regar este tipo de plantas. Y pues la destilamos un poco. El agua que ustedes pueden utilizar puede ser como les había comentado, el agua de garrafón. Este sí nunca les va a fallar. Es la mejor opción si nunca has conocido, o más bien nunca has tenido una planta carnívora. Pero también otras opciones están lo que es el agua de la lluvia, siempre y cuando se estén 100% seguros de que el agua no es de lluvia ácida y que sea de temporal de lluvias. Otra agua que pueden utilizar es el agua destilada, que por lo regular la pueden encontrar
en el aire acondicionado esos residuos que tira el aparato de aire acondicionado. Pueden recolectar esa agua y también esa agua les funciona muy bien para poder regar sus plantas. Vamos a mostrar qué tipo de macetas podemos utilizar para este tipo de plantas. Las que yo recomiendo más que nada son las de plástico. ¿Por qué? Porque estas no contienen ningún mineral que pueda afectar a la planta de primera. Si se fijan, la planta está creciendo muy bien en esta maceta. También otro punto a favor de las macetas de plástico es que tiene por lo regular hoyos pues convenientes para el riego, que es el método de la bandeja, que es el que estamos utilizando para regar este tipo de plantas. Son hoyos de tamaño pues muy buenos para poder hacer que el agua suba hasta arriba, porque hay algún tipo de macetas que impiden que el agua suba correctamente hasta la superficie y eso puede generar pues repercusiones a largo plazo de la planta. Otro tipo de material que podemos utilizar y que vamos a también a proceder a regar es esta maceta, que viene siendo cerámica. El que se utiliza es un material que por lo regular se utiliza para hacer las tazas de café. Solamente tiene un hoyo, es un hoyo un poco más pequeño y pues es el único medio donde puede hacerse proceder el riego de la manera que nosotros buscamos, y también es un poco más complicado. No es imposible, como pueden ver, estas dionaeas están también de un buen tamaño, van creciendo muy bien, muy bonitas. Obviamente pues una maceta de cerámica pues es estéticamente más bonita que una de plástico, pero para este tipo de plantas pues sí, no se las recomiendo a menos de que tengan un poco de experiencia con las plantas carnívoras. La misma manera de riego, la ponemos en el agua. Si se fijan, la maceta flota un poco y es porque esta maceta necesitaba ya agua. Otro punto importante de este tipo de plantas es que hay que regarla hasta que el sustrato, que viene siendo la tierra, se empiece a secar. No totalmente, porque la planta puede resentir, entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. La dejamos reposando también unos minutos para que pueda regarse. Listo. Ya una vez regada nuestra planta, checamos que esté muy húmeda la parte de arriba, esta parte de aquí, que se vea que tiene un tono más oscuro. Es una buena opción para saber si nuestra planta le necesita agua o no, porque cuando el sustrato se está empezando a secar, lo que vamos a encontrar en nuestra maceta es que el sustrato va a cambiar de color, va a tomar colores más claros. Eso sí, siempre hay que estar muy al pendiente. En nuestra maceta vamos a tocar que esté húmeda, aunque sea un poco. Pero si la maceta no está húmeda, no se siente húmeda, es porque ya le urge que sea regada y evitemos que le pase algo a nuestra planta. Ya que esté bien regada, pues vamos al siguiente paso, que es destilarla. Y pues eso sería todo en cuanto al riego. Vamos a dejar estas dos macetas entre 2 a 3 días para volver a repetir estos pasos, que nuestra planta siempre esté saludable. Entonces, ¿cómo se riega? Se riega con la técnica de la bandeja, que viene siendo poner una charola un poco profunda, que llegue más o menos a más del 50% de agua del tamaño de la maceta, casi los 2/3 de la maceta, para que se pueda regar fácilmente y rápido, que es lo que yo por lo menos busco. Y la dejamos ahí unos minutos, entre 10 a 15 minutos. Como ustedes vayan viendo el sustrato, si se está humedeciendo, pues la podemos retirar antes, o si no se está humedeciendo, la dejamos un poco más de tiempo para poderla sacar. Con agua de garrafón, agua de la lluvia, como les venía diciendo, en temporal de lluvias, no lluvia ácida, o agua destilada que podemos encontrar en el aire acondicionado. Eso sí, el agua tenga muy presente que no hay que dejar que se ensucie mucho,
Cuando el agua, por ejemplo, esta agua yo ya la voy a tirar hoy porque ya está muy mugrosa y esto también puede ensuciar nuestra tierra y puede afectar después con la raíz. Pero si tu maceta es un poco pequeña como esta, lo que vamos a hacer es lo mismo. Yo, por ejemplo, este tipo de macetas la pongo hasta aquí de agua. Vamos a tratar de explicarle lo más sencillo posible. Vamos a poner aquí la cantidad de agua en una charola y la vamos a remojar. Así. Y lo vamos a dejar también entre 10 a 15 minutos para que el agua suba por la maceta, en el interior de la maceta hasta la parte de la superficie, y la vamos a retirar. Destilamos un poco y es todo. Ya una vez teniendo nuestra planta ya regada, hay que dejarla un tiempo en el sol para que pueda tener una mejor coloración y que crezca saludable y que sus bocas tiendan a tener un poco más de tono rojizo, lo que es en la parte del medio, y sea más llamativa para los insectos. La ponemos al sol directo aquí y pues ya nada, solo la dejamos hasta un poco antes del mediodía. Ahorita son las 9 de la mañana. Tomamos la maceta a las 12 o un poco antes y lo que hacemos solamente es ponerla en sombra para que así evitemos que cualquier tipo de quemadura en nuestra planta o que se nos queme o que se nos seque demasiado el sustrato y la planta tenga algún sufrimiento. Esto es para personas que no tengan un sitio adecuado, es lo que pueden hacer para que su planta crezca correctamente. Si tienen alguna ventana o algún sitio donde a esa hora deje de dar este sol, pues ahí es mucho mejor, porque así nuestra planta está acostumbrada siempre al mismo sitio y puede crecer sin problemas, sin tener que estarse modificando en cuanto a estarla cambiando del sol a la sombra y así sucesivamente, pues es mucho mejor. Pero si no tienes un sitio así, lo que tienes que hacer es ponerla al sol en la mañana, lo más temprano que puedas, o en la noche la dejas en el sitio donde da el sol, y el día siguiente, antes de las 12, pues lo que vas a hacer es tomarla y ponerla en la sombra. Eso sí, tiene que estar en un sitio muy iluminado, porque a estas plantas les gusta mucho la luz y también el sol directo, pero el sol directo pues tiene que ser muy importante que no sea un sol que queme demasiado. Pues de mi parte sería todo, y cualquier duda pueden dejarlo en comentarios o a través de la página de Facebook. Y pues les ha hablado Elliot de Green Carnívoros y hasta la próxima.